Bueno, hola. Como quedamos en el último video, para hoy tenían que estar de frente a mí con un sidur, cada una con el suyo. La que no sabe, no se escuchó, no se acordó, pone pausa ahora, va, lo busca y vuelve. Porque la idea del encuentro de hoy es aprender a orientarnos dentro del sidur cuando tenemos que buscar algo específico. Básicamente, el sidur, principalmente como cualquier libro, en el comienzo del libro van a encontrar un índice, pero a veces no alcanza con que haya un índice, uno tiene que saber qué buscar y cómo buscar en el índice. Entonces les voy a contar algunos tips para encontrar más fácilmente aquellos que estemos buscando, según en qué tefila nos querramos acoplar. Hay como un ABC del sidur que tiene que ver con el orden en el que comienza nuestra secuencia de plegarias y con la frecuencia principal con la que ese rezo o esa braja en particular se dice. Entonces, por un lado vamos a tener un orden cronológico y por otro lado vamos a tener un orden según la frecuencia en el año con la que esa bendición se dice. Entonces, nosotros sabemos que en el judaísmo el día comienza con la salida de la primera estrella, pero a nivel plegarias, a nivel energético, el día comienza con la mañana. Porque ya habíamos hablado en algunos de los encuentros anteriores que la mañana implica un comienzo, implica la luz, implica lo bueno, implica algo que, con lo que nosotros arrancamos con toda la energía. No podemos empezar chocándonos con la oscuridad o con la dificultad. Entonces arrancamos nuestro día de plegarias con la mañana. Por lo tanto, lo primero que nos vamos a encontrar en el sidur son las brajot matutinas, que son las primeras que decimos al despertarnos, que también algo creo que habíamos comentado en algún encuentro anterior. Si se fijan, cada una en el estilo de nusach que hace sus tefilot, dentro de lo que son las plegarias matutinas hay como diferentes categorías. Por un lado tenemos las Birkot HaShahar, que son esas primeras 3-4 páginas que tienen, por decirlo en un paralelo, el buenos días. Es lo mínimo indispensable que deberíamos reconocerle y pedirle al Creador o decirle al Creador al amanecer. A continuación de eso están las Birkot HaShahar, que son un poquito más extensas, que tienen otro grupo de alabanzas y que incluyen el primer párrafo de los 3 párrafos del Shema. Porque también hay ciertas reglamentaciones en la halajá respecto de cuál es el horario máximo que tenemos para decir el Shema de la mañana. Y como a veces en el trajín de la arrancada del día se nos puede pasar ese horario, lo que se acostumbra es hacer este conjunto de bendiciones al comienzo del día, incluyendo este pedacito de Shema para cubrirnos del horario. Cosa que si después, para hacer nuestra tefilá de Shaharit, que es lo que viene a continuación en el sidur, siempre refiriéndonos a lo que corresponde a la mañana, en Shaharit vamos a encontrar el Shema completo. Pero si para cuando tuvimos tiempo de ponernos con el sidur a decir Shaharit, ya se nos pasó el horario con el tefilot de la mañana del Birkot HaShahar, ya tenemos cubierto ese detalle. Igual vamos a ir profundizándolo cuando después sobre la marcha nos detengamos en cada parte. Por ahora, rápidamente, esto fue lo que en el sidur vamos a encontrar al comienzo. Lo primero que vamos a encontrar es plegarias matutinas, Birkot HaShahar y Shaharit. Dentro de Shaharit tenemos como todo un proceso que tiene que ver con el momento de la plegaria, de la tefilá, que incluye alabanzas, que incluye psuca y desimbra, que incluye el Shema, que incluye la Midá, que incluye para los lunes y los jueves todo lo que está relacionado con la lectura de la Torah que corresponde para esos días,
que incluye para algunos momentos del año, que se dice Tajanún, algunas confesiones, que incluye, bueno, hasta el Aleinu, y terminamos. Y en el medio, por supuesto, varios Kadish, y es extensa, incluye toda una parte que ya la vamos a estudiar, pero termina Shaharit. Dentro de este conjunto de elementos que incluyen Shaharit, hay un tramo que es importante saber, que lo apropiado es no interrumpirlo. Entonces es bueno que nosotras, una vez que agarramos el Sidur para decir Shaharit, que hay un punto en el cual nosotros desde a partir de ahí hasta haber terminado la midá no se debe interrumpir. Entonces nosotros tenemos que buscar estar en un espacio apropiado, que sepamos que no vamos a tener interrupciones. Podemos poner el celular en modo avión o dejarlo en otro lugar o avisar al resto de la familia que este momento es especial y es necesario que no ser interrumpidos. Con el correr del tiempo, cuando uno va adquiriendo este hábito de la tefilá en la vida cotidiana, el conjunto familiar va entendiendo este lenguaje y sabe cuando una contesta así o no da señales en qué asunto está. ¿Qué pasa también con esto que les conté? Cuando termina Shaharit, recién ahí en el Sidur vamos a encontrar las bendiciones que tiene que ver con la comida. Vamos a encontrar, paren que lo veo acá, en el mío está todo así. No, en el mío, bueno, está primero el Tfilat Haderech en el mío, pero el punto que quería ir principalmente es que recién después de todo esto aparecen las bendiciones que tienen que ver con la comida, porque también aprendemos de Jajamim que no corresponde comer hasta haber terminado todas las bendiciones matutinas. Hasta después de Shaharit sería lo apropiado no desayunar. Ahora, dado que a veces estamos ocupados en un montón de cosas previos al espacio que tenemos para hacer Shaharit, o teniendo en cuenta la importancia de concentrarnos en este momento de tefilá y que tener hambre o tener que preparar el desayuno para nuestros hijos, otra persona de la familia, nuestro compañero, o sea, para otros acompañantes de vida, entonces hay quienes acostumbran a desayunar primero y a hacer la tefilá más extensa, que vendría a ser el tramo de Shaharit, después de haber desayunado. Pero lo más unánime es que al menos las Birkot Shahar tienen que ser dichas antes de probar cualquier bocado. Esos pequeño conjunto de plegarias que deben ser unas 3-4 páginas, es apropiado hacerlas, ni bien nos levantamos, ni bien nos vestimos antes de empezar cualquier tarea del día. Y dentro de esas Birkot Shahar incluye una braja súper importante a tener en cuenta, que es la de valorar y agradecer por nuestra Torah. Y que también enseñan Jajamim que lo apropiado antes de hacer cualquier mención, estudio, bendición relacionado con la Torah, tiene que haber sido dicha esta bendición. Por eso es re importante arrancar con este hábito. Si todavía no haces tefilá, o si haces tefilá más o menos, lo primero que te recomendaría es arrancar con este hábito. Que uno, así tengas que poner el despertador 10 minutos antes. Pero arrancar la mañana levantándonos, Netilat Yadayim, ayer Yatzar cuando salimos del baño, nos vestimos, nos preparamos para el día y hacemos estas Birkot Shahar. Este ratito puede llevar 5 minutos. Esto cortito y después nos vamos a levantar a nuestros hijos, preparamos el desayuno, hacemos lo que hay que hacer, ordenamos, subimos, guardamos, hacemos la cama, lo que tengamos y querramos y nada. Eso, y recién después, cuando encontramos el momento tranquilo y apropiado de conexión, nos metemos a lo otro que es un poco más extenso. Bueno, vuelvo al índice porque de todo esto quiero volver a hablar en las clases que nos encontremos relacionadas con cada parte de la tefila. Volviendo al índice, dijimos que recién cuando termina Shaharit
tenemos las bendiciones de la comida, pero también junto en este sector del Sidur solemos encontrar, depende en la edición, pero solemos encontrar otro tipo de bendiciones específicas de momentos del año variado. La braja que se dice cuando vemos un arco iris, cuando vemos un relámpago, un truenos y rayos y truenos, escuchamos rayos y truenos, cuando, ¿qué más puede ser de ejemplo? Bueno, dije antes Birkot HaShahar y algunas otras cositas. Después cada uno puede hurgar en su Sidur con cuáles de esas cosas se encuentra, porque está bueno también saber de qué momentos específicos significa, para que cuando nos suceda y querramos capitalizar la oportunidad de decir una bendición, corramos el Sidur y sepamos dónde encontrarlo. Bien, después de esta pequeña recreo, pausa con todo este salpicado de bendiciones necesarias, continúa el orden de la tefila según el día. Como lo más habitual que vamos a tener en el año son días comunes, o sea, días de Hol, días de semana, entonces el Sidur se ordena según la tefila que necesitamos en el día de semana. Por lo tanto, en un día común de la semana, lo primero que haríamos es Shaharit. Puede ser que encontremos alguna bendición en el medio. Lo que continuaría después de Shaharit es Minjá, y entonces vamos a encontrar a continuación de Shaharit y de estas bendiciones la tefila de Minjá, y a continuación de la tefila de Minjá, la tefila de Arbit. Hasta ahí, sencillo. Pero ahí no llegamos ni a la mitad del Sidur, les cuento. Entonces, ¿qué es lo que tiene el resto del Sidur después de Arbit? Bien, lo más común que hay después de un día de semana, o sea, lo más repetido, lo que con más frecuencia vamos a bendecir o utilizar en nuestro tefilot, en nuestro birkón, en nuestro conjunto de tefilot de bendiciones, es Shabbat. Tenemos aproximadamente 52, si no me equivoco, 52 Shabbatot al año. O sea que después de días de semana, lo que más tenemos en el año son Shabbatot. Entonces, a continuación de Arbit, vamos a encontrar las tefilot relacionadas con Shabbat. Y Shabbat, por cuanto que comienza con el encendido de las velas, vamos a encontrar el minjá especial de previo a entrar a Shabbat, a continuación de Arbit. Vamos a encontrar las bendiciones que tienen que ver con el encendido de las velas. Y vamos a encontrarnos con un Arbit especial de Shabbat. Después del Arbit especial de Shabbat, nos vamos a encontrar con el Kabbalat Shabbat. O digo al revés, si no me equivoco, es Kabbalat Shabbat primero y Arbit después, sí, es así. Después lo chequea cada uno en su sidur, pero es así. Primero Kabbalat Shabbat y después Arbit de Shabbat. Y a continuación de eso vamos a encontrar todas las tefilot que decimos al volver del Beit HaKnesset a casa, como el Eshet Hail, el Shalom Aleichem y el Kiddush de Shabbat. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, seguro que sí, no me contestan, pero cada una lo hará. Y si no me siguieron hasta acá, pongan pausa, vuelvan, repitan lo que hablé antes, pero con su sidur delante, y vayan hojeando lo que les voy diciendo, a ver si en el sidur que ustedes habitualmente usan, lo tienen de esa manera. Bien, yo me fui del índice para ir viéndolo en el sidur, pero vamos a volver para que no les maree. Como dije antes, entonces, no me olvidé de algo importante, menos mal que volví menos mal. Antes de lo más frecuente que dije, que era Shabbat, después del día de semana, antes de la tefila de Shabbat, nos vamos a encontrar con una parte re importante que vamos a estudiar, que es el Shema a la mitad, que es la braja que decimos a la noche antes de irnos a dormir, que está después de Arbit y antes de entrar a esto que les conté de las tefilot de Shabbat. En Shabbat, bueno, hay mucho para estudiar, hay mucho por estudiar. Ya vamos a volver, les prometo. Y dentro del orden de Shabbat es importante saber que, como dije antes, que en el Sidur arrancamos con la mañana, en Shabbat arranca con Arbit. Arbit de Shabbat, después viene Shaharit de Shabbat
y a lo último, Minja de Shabbat. En el medio, entre Shaharit y Minja, aparece lo que necesitamos para el Kiddush del mediodía, ¿sí? Porque como les dije antes, también sucede que en Shabbat primero corresponde hacer Shaharit y recién después se puede comer. Entonces la braja del Kiddush para el mediodía de Shabbat aparece en el Sidur después de Shaharit. ¿Está claro? Volvemos. Después de Shaharit viene Minja y después de Minja Kiddush, Minja. Después tenemos justo después de Minja, algunos Sidurim incluyen ciertas nigúnimo o bendiciones que se acostumbran a decir para Seudah Shlishi. Viene Pirkei Avot para la época del año en la que se acostumbra a estudiar Pirkei Avot después de Minja de Shabbat. Y lo que continúa para cerrar es Havdalah para terminar Shabbat y volver al día de semana. Creo que estamos en orden hasta ahí. No sé si fui muy rápido, sino de nuevo, la buena de esto que es una filmación es que quedó alguna duda, pausa, rebobino y lo vuelvo a escuchar. Y si hace falta no me miren a mí, mientras me escuchan, hacen como yo, abren su sidur y van hojeando en el índice esto que les cuento. Pero como dije al comienzo, aunque esté a nuestra disposición el índice, el sentido común, la comprensión de la secuencia con la cual nosotros hacemos tefilá y le rezamos a Hashem es lo que nos va a permitir agarrar y sentirnos familiarizados con el sidur. Abrirlo y taca, encontrar lo que estamos buscando. ¿Sí? Terminó Shabbat. Ahora, ¿qué queda en el resto del sidur? Que ya capaz que, miren, yo les voy a mostrar visualmente, Shaharit, Havdalah. Miren, acá termina en Havdalah, que es lo que les dije recién. Miren lo que vamos del sidur, justo casi la mitad. O sea, esto ya lo vimos y todavía esto es lo que nos queda. Entonces, bueno, les voy a contar más o menos de qué se trata y paciencia para ir estudiándolo después que tenemos todo el año por delante. De nuevo, el criterio en el sidur es con cuánta frecuencia necesitamos esa bendición. Las bendiciones que se requieren más veces en el año van a estar antes que otras que se requieren solo una. Por lo tanto, si estamos buscando una braja específica de un hag específico, va a estar casi al final del sidur, ¿sí? Salvo que sean cosas que son agregados en un arbit de Shabbat o un arbit de hag, o minja o shaharit. Bien, lo que viene a continuación de toda esta secuencia de las bendiciones, de las 3 bendiciones del día, son, por ejemplo, la santificación de la luna, la braja que se dice cuando comenzó el mes, después de la primera semana del mes y ya la luna se visualiza, se hace una bendición, santificación de la luna, se me fue el nombre en hebreo ahora, Kiddush Levana, y se hace, aproximadamente 30 veces en el año. Entonces son menos veces que la cantidad de veces que usamos para Shabbat, pero más veces que cualquier hag o que cualquier otra cuestión que nos incumba a nivel anual. Después de la bendición de la luna, nos vamos a encontrar con el alel. El alel es un agregado para las tefilot de Rosh Hodesh, que Rosh Hodesh viene de la mano de la Kiddush Levana porque tiene que ver con una vez al mes. Entonces, en Rosh Hodesh, sumado a las festividades, en los días de Yom Tov, se agrega en la tefilá el alel. Me salteé cuando vimos lo de Shabbat, que está Musaf, ¿no? Entre Shaharit y antes de Minja tenemos Musaf de Shabbat, ¿sí? Me salteé, pero me van a perdonar. Ya vamos a volver sobre eso. Santificación de la luna, alel que se lee, como alel es un agregado para Rosh Hodesh y también para los Hagim, lo utilizamos más veces que la tefila de Rosh Hodesh. Entonces por eso aparece antes en el sidur. Vamos a encontrar alel primero y después vamos a encontrar el musaf especial para Rosh Hodesh y el musaf especial para Shabbat de Rosh Hodesh.
porque la cantidad de veces que vamos a tener Rosh Hodesh en el año son 30. Y la cantidad de veces que vamos a tener un Shabbat de Rosh Hodesh son muchas menos, entonces va a venir a continuación de. Y después vienen los Hagim. El orden en el que aparecen los Hagim es según la Torah. Entonces vamos a encontrar primero Pesach, Shavuot y Sukkot en ese orden. Y después, Rosh Hashanah y Kippur, bueno, usamos el Maxor, así que no aparecen. Bendiciones de Rosh Hashanah y Kippur. Pero sí tenemos también Iskor, que se hace poquitas veces en el año. Después aparece la tefilá por el rocío, la tefilá por la lluvia y bendiciones específicas que se hacen solo una vez en relación al Hag, en la que nos invita a pronunciar esa bendición. Cuando vamos vinculándonos con esta intención de hablar con Hashem en un idioma guiado, como es el Sidur, está bueno todos estos tips que les dije hoy, que los vamos a ir puliendo más en cada encuentro. Esto es más que todo un pantallazo. De todas maneras no son todos los Sidurim iguales, pero con este criterio generalmente uno encuentra lo que busca. Y lo bueno es de que la mayoría de estos momentos que son posteriores a la primera mitad del Sidur, lo ideal es hacerlo en comunidad, ¿sí? Nosotros podemos observar y aprender del Sidur, pero lo más probable es que en la oportunidad del día en que se dice la bendición por la lluvia, esa bendición por la lluvia la hagamos en congregación en la tefilá de Shaharit, del Beit HaKnesset, de ese día del Hag, y entonces va a haber un Hazán, un Gabay que va a estar guiándonos y orientándonos a qué página pasar o con qué parte seguir. Mucha información, toda junta, son más de 20 minutos de video. Me encantó porque estuvo bueno, pero es mucho. Así que si te hace falta de verdad, volvélo a escuchar. Pero la semana que viene vamos a hilar fino y vamos a empezar a entrar en cada parte de este índice con más consejitos y datos útiles.